Estamos viendo Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, hablando del Evangelio de Cristo. Amigo, la razón por la que el Señor me pidió compartir esto es porque necesitamos ser restablecidos en la justicia. Amén. La Biblia dice en Isaías 54, serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión, y nada tendrás que temer. El terror no se te acercará. Termina diciendo, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti, toda lengua que se levante contra ti en juicio la condenarás. Escucha, hijo de Dios, esta es la herencia de los siervos del Señor. Somos tú y yo. Esta es nuestra herencia. La justicia que de mí procede, afirma el Señor. Nuestra justicia viene de Él y debemos ser establecidos, no solo saberlo, no solo estudiarlo, y a veces hablar de labios para afuera que somos justos en Cristo, sino estar establecidos. Cum, en hebreo. Fija tus pies firmemente en esa verdad. Amén. No dejes que el enemigo te desvíe de esa verdad. Amén. En este Evangelio de Cristo, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pues es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Y compartimos la semana pasada que salvación es una palabra inclusiva. Tenemos esta idea de que el Evangelio es solo para los pecadores. Les predicamos. Y cuando son salvos, ya no les predicamos el Evangelio, ya no lo necesitan. Nada podría estar más lejos de la verdad. Vivimos por el Evangelio. Tenemos que ser padres según en el Evangelio, tener relaciones según el Evangelio, basadas en el Evangelio. Todo está basado en la gracia, amén. Vivimos por el Evangelio. El Evangelio no es una enseñanza. El Evangelio no es una doctrina. El Evangelio no es una faceta de la verdad, amén. El Evangelio de la gracia es Jesucristo mismo. Amén. La gracia es el Evangelio, y el Evangelio es gracia. No es una de las verdades, es el Evangelio. Es la buena noticia. Amén. Gloria a Dios. Y cuando crees en Él, genera un resultado. Observa, es el poder de Dios para tu salvación. Y la palabra ahí significa plenitud, incluso para tu cuerpo. Amén. Salud para tu mente, tranquilidad y también en tus relaciones. Cuando lees la palabra sotería, salvación en griego, es una palabra que lo abarca todo. Amén. En hebreo, sotería es Yeshua. Amén. El nombre de Jesús. Su nombre significa salvación. No solo la salvación del infierno, sino la salvación aquí y ahora, a diario. Es por eso que todos los días vivimos según el Evangelio. Pero, ¿crees en el Evangelio? Porque el Evangelio que Pablo predicó, él dijo, en este Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Por desgracia, a veces escuchamos un evangelio en el que se remarca el pecado en comportamiento. No es eso no es el evangelio, amigo. Su resultado es un corazón transformado que afecta nuestro comportamiento, afecta nuestra conducta, afecta nuestro estilo de vida, pero la raíz, esos son los frutos. La raíz es el evangelio. Debes creerlo de todos los que creen, de los judíos y de los gentiles. Para todos los que creen, el resultado es la salvación. Amén. Hay un mundo perdido allá afuera, esperando que les prediquemos el verdadero evangelio. Amén. Y de nuevo, ¿cuál es el verdadero evangelio? Porque no queremos confundir el verdadero evangelio. Amén. Porque solo el verdadero evangelio, cuando lo crees, nos dará la plenitud de sotería, salvación en nuestras vidas. Amén. Bienestar en todos los ámbitos de nuestra vida. Solo el verdadero evangelio trae ese resultado. Amén. Si vemos en Hechos 13, hay un relato en Hechos 13 donde Pablo fue invitado. Él llegó a un lugar llamado Antioquía, en Pisidia. Entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Hace algunos años, el pastor Mark y su familia y mi familia fuimos de viaje a Turquía y fuimos a ese lugar en particular, Antioquía, en Pisidia. Y puedes ir a las ruinas de esta sinagoga donde Pablo predicó. Sigue allí y, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Fue un error decirle eso a Pablo. Entonces Pablo, levantándose,
hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que temen a Dios, oigan. Pablo comenzó hablando de Israel, de su historia. Estaba en la sinagoga hablando de la historia judía, cómo Israel estuvo en cautiverio, en esclavitud en Egipto, cómo Dios lo sacó. Luego habló de Josué y la distribución de la tierra. Luego Pablo siguió hablando sobre su historia, el tiempo de los jueces y luego del primer rey, que fue el rey Saúl, y luego llegó a David, el designado por Dios. Y de este hombre David, de su linaje, vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Cuando él llegó a esa gente y predicó sobre la resurrección, escucha, es la parte final del sermón de Pablo, y les dijo esto: sepan, por tanto, hermanos, que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados, y en él es justificado todo aquel que cree de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. Hemos descubierto lo que predicó Pablo. Es tan bueno como encontrar un CD de su sermón o un MP3 de su sermón. Estamos escuchando a Pablo predicar el Evangelio a una audiencia que no está familiarizada con el Evangelio, y vemos lo que él considera importante que ellos escuchen. Amén. Número 1 dice: por medio de él, Jesucristo, se les anuncia el perdón de pecados. Es sin reservas, incondicional. Es la proclamación de la oferta de Dios del perdón de los pecados. Y no es una cuestión de si depende de su arrepentimiento, si depende de la modificación de su comportamiento, si está condicionado por lo afligidos que están, lo mal que se sienten. Nada que ver con ellos. Noten lo que dice: por medio de él se les ha anunciado el perdón de pecados. Después del perdón de los pecados, dice: en él, todo aquel que cree es justificado de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. ¿Ves eso? Y la palabra justificado aquí es dikaio, que es la palabra para declarado justo. De hecho, otra traducción lo remarca como ven aquí: y de todas las cosas de las que no pudiste en la ley de Moisés ser declarado justo, en este hombre, en Cristo, todo el que cree es declarado justo. Es tan bueno. Déjame leer eso de nuevo. Y de todas las cosas de las cuales que no pudiste en la ley de Moisés ser declarado justo, en este hombre, todo aquel que cree es declarado justo. Pablo sabía que entre la gente de la sinagoga había muchos que estaban más conscientes de la ley. No, tienes que cambiar, debes hacer esto. Y rechazaban el Evangelio. Pablo lo sabía, amén, Pablo lo sabía. De hecho, algunos de ellos acudían a Pablo y decían: oye, Pablo, no puedes decir que a través de este hombre todo el que cree, solo creer es una creencia fácil, es gracia barata. Tal vez dirán eso si son conscientes de la ley. Y por eso Pablo dijo esto en Gálatas capítulo 1. Estoy maravillado, lo escribió Pablo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para un evangelio diferente. Noten que Pablo les está diciendo a los creyentes de Galacia: estoy maravillado, sorprendido de que se hayan alejado tan pronto de aquel que los llamó ¿a qué? La gracia de Cristo, a un evangelio diferente. Entonces, ¿qué es un evangelio diferente? Cualquier cosa que se predique que no sea gracia de Cristo. Es decir, el verdadero evangelio es el de gracia. Y dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy es al revés. La gente dice que los que predican la gracia intentan pervertir el evangelio de Cristo. En la época de Pablo, él dijo que cualquier cosa que pervierte el evangelio de gracia, amén, cualquier cosa que sea una perversión del evangelio de la gracia, es un evangelio diferente. Amén. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciamos otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea maldito. Noten que él dice, aún nosotros o un ángel del cielo, no un ángel del infierno, amigo.
que les predique cualquier otro evangelio que el que les hemos predicado y que les predicó Pablo, el evangelio de la gracia de Cristo. Y dice, si alguien les anuncia otro evangelio diferente, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien les predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito. Es una doble maldición. Si no lo escuchaste la primera vez, lo repitió 2 veces. Es una doble maldición. Le pregunté al Señor una vez, Señor, esto está pesado, está realmente pesado. Señor, ¿por qué pondrías una maldición sobre cualquier ministro que pervierte el evangelio de Cristo? Ya sé que están predicando un evangelio diferente, pero ¿por qué colocarías una doble maldición? ¿Sabes lo que Dios me dijo? Porque amo a la gente y no quiero que la gente escuche un evangelio pervertido.